Buenas noches, Eleonora María. Buenas noches. Carola Gabriela. Miguel Carlos. Se cambia el nombre todas las veces, Sí. ¿viste? Les cambia el nombre todas Depende de la las veces. carpeta que me Sí. toca esta A mí me semana. decís María siempre. por lo No, menos. Eleonora María, como ves, tu carpeta no cambia tanto. Es cierto, es cierto. Bueno, a ver, agente querido, ¿qué A nos ver, ha traído? está arrancando el último trimestre del año y es la verdad un trimestre que algunas cuestiones que vamos a marcar hoy van a definir los próximos 3 años de Milei y cómo llegue tanto a las elecciones del 25, las legislativas de octubre del año que viene, como a las presidenciales del 27. Alguien me dirá, ya está pensando en las presidenciales. El que está pensando en las presidenciales es el presidente cuando hace un acto político en Parque Lezama el sábado. Entonces, esto está instalado, todos los políticos están pensando siempre en formato electoral, Cristina también, el PRO también, los radicales también, no solo el presidente, digo, la dirigencia política siempre está pensando en las elecciones que vienen. Pero hay algunos temas que les diría que van a ser claves y hay que seguirlos muy de cerca para el gobierno. Y digo que van a ser definitorios porque van a marcar, este trimestre va a marcar el rumbo de los próximos 3 años. El primero, les diría, es el veto a la ley de financiamiento universitario Sí. y el tratamiento que se va a dar en diputados a ver si convalidan o no ese veto. Tiene mucho más que ver, no solo obviamente con el dato objetivo del tema de financiamiento universitario, sino si el presidente y la Casa Rosada puede sostener ese blindaje defensivo para proteger los vetos del jefe de Estado que logró hacerlo con la actualización de la reforma jubilatoria. Los 87 héroes. Los 87 héroes. Si puede mantener ese sistema, Eleo. Porque yo te diría que eso fue una suerte de blindaje que en Casa Rosada se habían entusiasmado con decir, bueno, si empiezan a salir locuras de Lustó, de un sector del kirchnerismo, Claro, del peronismo enojado, bueno, empezamos a vetar y tenemos este blindaje con los 87 héroes, porque en el Senado la situación es muchísimo más compleja Claro. y no está ese número. Sí, clave porque no tiene número para nada. Para hacer prácticamente Para nada. hacer prácticamente nada, pero por lo menos para blindar. Eso es lo que estaba Exactamente. planteando. Es una actitud defensiva. Bueno, esta especie de cúpula de hierro Sí. política que había ideado el presidente, le salió bien con la forma jubilatoria, es lo que se va a poner en juego la semana que viene. Entonces, les diría que es importante seguirlo, no solo por el tema universitario, sino como un tema político estructural de la debilidad que tiene de origen Javier Milei y la cual pone en juego con el tema universitario, pero también con otros temas, porque esto podría pasar lo mismo con una parte del presupuesto, con otras Claro. leyes que salgan, y pensemos que el gobierno no cumplió un año, entonces es un tema recontra importante. Y acá me meto y hago un asterisco, porque hablamos recién de Macri. ¿Cuál es la clave de ese blindaje de que hablamos, este blindaje defensivo de los vetos? Bueno, ese bloque del PRO, ese bloque de 37 diputados del PRO, es el bloque más importante en el sentido de los que acompañan al gobierno, Claro. porque el bloque de la Libertad Avanza efectivamente tiene un número similar, tiene 38, pero es un bloque muy desordenado, es un bloque con muchos problemas. En cambio, en eso el bloque del PRO está lleno de gente con experiencia, lleno de gente que ocupó cargos públicos y que sabe de los temas parlamentarios. Por estas horas se está discutiendo en el núcleo del PRO qué hacer con este tema. Recién vos contabas al comienzo que Sí. Mauricio Macri fue muy crítico, que habló de que la educación pública es un tema para el PRO, un tema desde su nacimiento. total. Siempre lo fue. Lo fue Esteban Bullrich como ministro de Educación de la ciudad y luego de ministro nacional. Después lo siguió Alejandro Finocchiaro, Sí. que la verdad que ha sido un tema recontra importante para el PRO históricamente, el tema Soledad educativo. Acuña en la ciudad. Soledad Acuña en la ciudad, digo, hay un montón de nombres de gente hasta conocida, Esteban Bullrich ni hablar, Soledad Acuña, Finocchiaro ahora es diputado Sí. nacional, que han pasado por el tema educativo y que Macri les dio muchísima relevancia, les dio exposición, los mostró y fue un tema recontra importante. La discusión pasa por estas horas sobre qué hacer, si acompañar o no acompañar. De la decisión del PRO va a depender directamente el veto en sí mismo. Porque inclusive estarían muy cerca de seguir siendo blindados aunque los radicales se pongan de acuerdo. Acá el mirá. problema es el PRO. Sí, están con lo justo, o sea, los Es números dan importante esto que justos. estás marcando. Sí, Aún podrían con los prescindir. radicales, Sí, a ver. de los 5 radicales, de los 5 héroes, hay Sí. por lo menos 2 que lo más probable es que terminen acompañando el veto. Los otros 3 los están llamando los rectores de sus provincias Sí. para darles un mensaje poco cariñoso si actúan de forma distinta. Es muy probable que ni siquiera se presenten, que no ni estén. siquiera vayan a la que sesión, no vayan por a la ejemplo. sesión. Exacto. Sí. Pero acá la clave son los 37 del PRO. Sin los 37 del PRO no hay nada, no existe, puede pasar cualquier cosa, el Congreso puede hacerle pelota el superávit fiscal al presidente Milei. Y Macri está muy enojado desde hace
10 días más o menos con el gobierno. Sobre todo porque siente que no le están cumpliendo lo que él habla en las charlas de milanesas que decía. Él dice, invítenme a comer milanesas, pero si después nada de lo que hablamos se cumple, ¿para qué voy? ¿No? Les voy a marcar 3 cuestiones. A ver. Que son recontra importantes de lo que le está pasando. El tema principal para Macri era la coordinación parlamentaria. Entonces el gobierno arma una mesa los lunes, donde van algunos referentes del PRO y de los bloques aliados, se reúnen los lunes en Casa Rosada con Guillermo Franco, con otros funcionarios de la Casa Rosada, para debatir los temas parlamentarios. Bueno, escuchen lo que pasó desde que se armó esa mesa con los temas parlamentarios. Democratización sindical, proyecto que tenía el PRO. El gobierno decide arreglar con la CGT, se lo avisan a un legislador rionegrino cuando estaba terminando la reunión del lunes, casi nadie se entera, sale la cumbre con la CGT mientras el PRO quería avanzar con la democratización sindical. Sí. Privatización de aerolíneas, presenta Lombardi el proyecto, empiezan a moverlo en el Congreso con el aval de la Libertad Avanza, al toque saca un decreto de la Rosada. El Ejecutivo, total. Y no le avisa a Lombardi y no le avisa a la gran mayoría del PRO. Lo mismo ocurrió con el decreto sobre acceso a la información, que era un tema que fue una ley de Macri, del año 2017. O sea, hay un montón de gente en el macrismo, también Karina Banfi de radicalismo, pero Laura Alonso trabajó sobre eso. Bueno, hay varios legisladores del PRO que se dedican a acceso a la información. Bueno, todos, fue una bandera de Macri. Claro, eso. Todos recordamos que fue una ley de Macri cuando el presidente decidió, acotar el acceso a la información. Bueno, esa instancia de coordinación parlamentaria para ese tema no existió. Directamente el gobierno salió a decir que iban a dar de baja, o sea, en realidad a darle menos acceso, ¿no? Acotar. Claro, acotar es la palabra, exacto, Leo. Acotar el acceso a la información y el PRO se entera porque ve una conferencia de Dorni. Entonces, bueno, toda esta situación está generando hoy grandes dudas con respecto no solo al tema universitario, insisto, al blindaje de los vetos del presidente Milei. Otro de los temas, y después, en todo caso, después ahondamos un poco más, son los gobernadores. Y acá lo uno a Macri, porque el segundo pedido de Macri, además de la coordinación parlamentaria, fue empiecen a resolver los problemas que tienen los 3 gobernadores del PRO. Nacho Torres de Chubut, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Jorge Macri de la ciudad, que estuvo 8 meses intentando hacer cumplir un fallo de la Corte sobre la coparticipación. Sí. Y lo logró, pero todavía le quedan un montón de cosas. Por ejemplo... ibas a decir la deuda. Sí, la deuda no, claro. y también una porción de la coparticipación que sigue reclamando Macri, ¿no? Exactamente, y la deuda para atrás, porque el gobierno reconoce, obviamente, desde diciembre del año que subieron ellos. Bueno, la deuda original es de 2020. Toda esa deuda todavía no se sabe si se va a pagar, no se va a pagar. Es un montón de dinero. Y en el caso, por ejemplo, de Entre Ríos, la Caja de Jubilaciones, que es el mismo problema, Caja de Jubilaciones provincial que tiene deuda, ANSES le debe plata. Lo mismo pasa en Córdoba, en Santa Fe. Y Rogelio Frigerio tiene el mismo problema. Le debe plata al ANSES y nadie le dice que le van a pagar. Nada. Ahora, ¿por qué se lo descuida tanto si se sabe que esos 37 diputados son tan cruciales para que siga avanzando el gobierno? Digo, no lo puedo entender. ¿Sabés qué? No lo puedo entender. Se reúne con Macri, comen milanesas, hablan de todo lo que tienen que hablar y como él mismo dijo, después no se cumple nada. Pero efectivamente, digo, es tirarse tiros en el pie, porque si sabemos que la ley de financiamiento universitario depende exclusivamente de estos 37 que vos estás marcando bien, y esos 37 no están, o se dividen, por ejemplo. O se dividen, porque o él creerá que no responden a Macri, que responden a alguien más. A ver, hay una parte de ese bloque que sí responde a Patricia Bullrich. Hay algunos que dependen de los gobernadores, muy poquitos, solamente una diputada de Chubut y 2 diputados de Entre Ríos. O sea, a la gran mayoría, cuando llama Macri, salvo los de Patricia Bullrich, inclusive algunos de Patricia Bullrich, nadie discute a Macri. Son muchos los que responden a Patricia Bullrich. Entonces, Patricia dice que son casi 10, yo te digo que son 6 o 7. Si el bloque se llegase a dividir o se fuese en la Libertad Avanza, y nos vamos a dar cuenta realmente cuántos son menos de 6. O entre 5 y 6. Esto se vio en la votación del 30 o 31, ya está. Exacto. Ya no podés generar ese sistema defensivo. Y por eso decía en la segunda instancia, los gobernadores, marco los del PRO, el mismo sentido están los radicales, los gobernadores radicales, entonces tenés muchos muy acuerdistas, muy dialoguistas, como Alfredo Cornejo de Mendoza, Gustavo Valdés de Corrientes, que tienen diputados y senadores propios, que también están en este tira de afloje con el gobierno todo el tiempo. La tienen más difícil todavía, te diría, los radicales, porque es una bandera del radicalismo, ¿no? Las universidades, la educación y las universidades. No van a poder escapar de eso. No van a.
casi todos pasaron por Franja Morada. Es raro un radical Claro. de bloque que no haya pasado o por la Franja o por la Juventud Radical o por un comité en su pueblo. Es casi imposible, por no decir imposible. Quizá alguno que viene de la academia, pero los que vienen de la academia generalmente pasaron por la universidad y militaron en la Franja. Entonces, Claro. no existe eso. Les diría estos dos temas, hay otras temáticas, pero estos dos temas son el esquema defensivo de los vetos y la relación con los gobernadores, que son los que tienen votos, los que tienen territorio y le vienen planteando temas de obra pública, de deudas y de temas inclusive de gestión del día a día, como Sí. puede ser las rutas que tienen que reparar nacionales en Neuquén, le está generando al gobierno en este último trimestre un problema que si no empieza a solucionarlo puede determinar sus próximos 3 años, decía, ¿no? Ahora, sí, Michael. No, bueno, hay debilidades que el gobierno de pronto pareciera no percibir, que insiste en ellas, que abre frentes y más frentes y se deconstruye. Perdón por el Claro, término. no, está bien, pero Está sí, bien. es cierto. Ahora, o aún peor, piensa que puede solo con todo. Ahí está. Porque ahora lo que estamos viendo es que el gobierno dice, bueno, está bien, no importa, no puedo avanzar con el veto, lo que puedo hacer es no cumplir con la ley de financiamiento. Bueno, ahí lo que está diciendo es, yo puedo solo, no necesito de nadie más. Claro. Está Y la bien posición en de un sistema víctima de la casta, republicano. ¿no? Para el discurso, Claro. ser víctima de la casta, además. Pero Él no se te llama- agregó lo que decía. Si ¿no? puedo solo es lo opuesto de la democracia. Exactamente. Solo no. Son una división de poderes. Tres son, poderes, claro, exactamente. legisladores, etcétera, La etcétera. tiene difícil para el 9 de octubre. Gran tema nos ha traído el agente Spillman.